Antes de comenzar con el video, debo advertirle que mi canal no consiste en exponer las virtudes de los países. Por el contrario, en este canal se expone todo aquello que no se desea ni siquiera pronunciar. República de Ecuador es un país sudamericano, recientemente potencia energética, basada en energías sostenibles. La capital del país es Quito. La lengua oficial es el español, hablado por el 99% de la población, junto con otras 13 lenguas indígenas reconocidas, incluyendo el quichua y el zoar. En Latinoamérica, solo hay que retroceder 1995 para registrar la última guerra de la región, la llamada Guerra del Cenepa, entre Perú y Ecuador. Este enfrentamiento duró 5 semanas, que puso fin a una larga serie de incidentes bélicos entre estas dos naciones por el control territorial de una zona en disputa. Desde comienzo del siglo XX, que comprende la Cordillera del Cóndor y el río Cenepa. El 17 de febrero de 1995 se firmó la Declaración de Paz Itamari en Brasil, que estableció el retiro de las tropas de ambos países. Aquella guerra para Ecuador es muy significativo debido a que constantemente, según los ecuatorianos, habrían sufrido mutilaciones en su territorio. En tal sentido, la guerra tuvo apoyo por parte de la población. La moral de la población estaba desmoronado. Después de la guerra, Ecuador recuperó la confianza, debido a que había probado ser un país que podía afrontar una guerra. Sin embargo, aquello trajo severas consecuencias para la economía. En 1994, mediante la ley de instituciones financieras, algunos banqueros aprovecharon esto para incrementar sus actividades económicas y empresariales, a través de créditos otorgados en algunos casos por relaciones amistosas, sin que la entidad financiera fijara garantías suficientes para el pago de dichos créditos, lo que consecuentemente generó una burbuja de inversión. Tras los sucesos del fenómeno del Niño, muchos de los deudores de la banca perdieron el valor de sus inversiones, por el cual cayeron impago. Consecuencia de aquello, se dio un pánico bancario, en donde las cuentas ahorristas fueron a masas a retirar sus depósitos, debido a la naturaleza de la banca de reservas fraccional. Los bancos comerciales fueron incapaces de responder a todos sus clientes, causando quiebras en todo el sector bancario y posteriormente rescate. Otro factor importante que agravó la crisis fueron los altos gastos militares efectuados por Ecuador para poder afrontar el conflicto bélico en el Cenepa de 1995 con el Perú. El costo directo del conflicto bélico con Ecuador significó para Ecuador de 350 millones de dólares. Sin embargo, las cifras oficiales sitúan esos ingresos fiscales en los 145 millones de dólares. Finalmente, el 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario de 24 horas, que finalmente duró 5 días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, Manuat decretó un congelamiento de depósitos por un año de todas las cuentas de más de 2 millones de sucres. Aún así, los bancos quebraron y el Estado asumió los costos, transmitiéndolos a la población a través de diversos mecanismos, entre ellos la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios. La crisis financiera produjo aproximadamente un 70% del cierre de las instituciones financieras del país. En 1999, la actividad económica fue de -7 o -8 y el sucre perdió su valor por 195%. Las pérdidas económicas ascendieron a 8.000 millones de dólares. El ingreso per cápita del dólar estadounidense había caído por 32% durante aquel año. El desempleo aumentó de 9 a 17% y el subempleo aumentó de 49 al 55%. Fueron utilizados 1,6 mil millones de dólares de los fondos del Estado de Ecuador a los bancos que quebraron. El medio circulante aumentó una promoción anual de 170% para pagar los depósitos de los bancos quebrados.
El 24 de marzo de 1884, el Congreso ecuatoriano había decretado el nacimiento de su moneda, el sucre. El 9 de septiembre de 2000, el gobierno de Gustavo Noa decretó su muerte. En algo más de 116 años, la historia del sucre reflejaba en buena medida la historia del Ecuador, accidentada, repleta de altibajos y al final con un cierre de capítulo. Desde su origen, el sucre acompañó a los ecuatorianos por más de un siglo, adoptando varios apodos: borrachita, ayora o luca. Un domingo, 9 de enero del 2000, el entonces presidente de la República, Camil Noual, anunció en una cadena televisiva lo siguiente: el sistema de dolarización económica es la única salida que ahora tenemos y es el camino por donde debemos transitar. Hoy se entiende que la dolarización tuvo dos momentos trascendentales. La primera, para la oligarca, fue en el año 1999. Los ricos, con información privilegiada, ya sabían en 1999 de la dolarización y tuvieron meses para cambiar sus depósitos de sucres a un dólar preferente, 7.000 sucres en ese entonces. Esta demanda por dólares presionaba aún más el tipo de cambio. Cuando fue anunciada oficialmente, la cotización llegaba a los 25.000 sucres por dólar. Pocos días después, el 21 de enero de 2000, una revuelta indígena y popular se alzó, a la que se sumaron alrededor de 400 oficiales del ejército. Derrogó a Manuel o al gobierno, siendo reemplazado Gutiérrez por el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa de Manuel, coronel Carlos Mendoza, por disposición de las Fuerzas Armadas. Finalmente, en la madrugada del día 22, la alta cúpula militar, ante el rechazo y el fracaso en obtener reconocimiento internacional, obligó a Mendoza a renunciar y a apoyar al vicepresidente Gustavo Noa y al orden constitucional. La primera medida que tomó Noa una vez que fue presidente fue precisamente ratificar la vigencia de la dolarización de la economía. La estabilidad económica e institucional dio origen a la mayor ola migratoria de la historia de Ecuador, principalmente hacia países como España, Italia y Estados Unidos. Lo peor estaba por pasar. En enero de 2001 se produjeron manifestaciones de los estudiantes en Quito, Guayaquil y Cuenca en disposición al aumento de tarifas en el transporte público, precios de gas para uso doméstico, combustibles para vehículos. Los manifestantes proponían que el Estado continúe con el subsidio de estos combustibles. Como verán, los ecuatorianos están y estuvieron acostumbrados a una dependencia del Estado. En febrero, Noa decretó el estado de emergencia, luego que dirigentes del levantamiento indígena rompían el diálogo y cerraban las carreteras de la sierra. ¿Les suena de algo? Los levantamientos dejaron 3 campesinos muertos y más de 80 heridos, incluidos los militares. Finalmente, se llegó a un acuerdo a cambio de una ratificación parcial del gobierno en las recientes subidas de las tarifas de los combustibles, el gas doméstico y el transporte público, y la congelación de otras tasas anunciadas pero aún no aplicadas, con el incremento del IVA del 12 al 15%. En noviembre de 2002, Lucio Gutiérrez fue electo presidente de Ecuador bajo una plataforma política antisistema y de izquierda como una alternativa a los desacreditados partidos tradicionales. Sin embargo, a Gutiérrez se le acusó de traicionar a sus bases y socios políticos, cambiando radicalmente su agenda para dar paso a una política de acercamiento de gobierno de Estados Unidos y Colombia y estableciendo una alianza política con la derecha ecuatoriana. Algo similar a lo que ocurrió con el expresidente peruano Ollanta Humala. Los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno de Abdalá Bucaram confirmaban el compromiso adquirido por el gobernante con el político expatriado. Colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente de Quito, que a partir de ese entonces y convertidos en forajidos, era como los había llamado el presidente. Empezaron a realizar una serie de manifestaciones espontáneas, sin conducción de ningún líder político.
El presidente Gutiérrez, como respuesta, convocaba frecuentemente a contramarchas de sus simpatizantes que terminaban en la Plaza de la Independencia. Algo parecido lo que hizo Evo Morales en 2019 antes de dejar el poder. El 20 de abril de 2005, luego de un incremento de intensidad de las protestas ciudadanos en Quito, el alcalde Paco Moncayo ordenó cerrar las entradas a la capital, impidiendo el paso de los buses con simpatizantes del presidente Gutiérrez. Ante la protesta de los ciudadanos, el ministro de Educación determinó que los alumnos de primaria, secundaria y universidad, que en su gran mayoría habían asistido a clases, que salgan de sus planteles de la ciudad de Quito y regresen a sus casas. Sin haber deseado, se encontraron en medio de una protesta ciudadana que los acogió en forma muy rápida. Las fuerzas del orden se vieron ampliamente desbordadas, produciéndose algunos disparos desde un edificio gubernamental y del Ministerio de Bienes Sociales en contra de los marchantes. Ante la posibilidad que se produzca un derramamiento de sangre, el ejército decidió retirar su apoyo a Gutiérrez. Ante las protestas ciudadanas, el Ministerio de Educación, ante el caos político y por el aumento de las movilizaciones ciudadanas, el Congreso Nacional declaró vacante el cargo de presidente constitucional con la figura de abandono de cargo. El Congreso tomó la medida amparada en una mayoría simple, en forma bastante extraña. El Congreso posicionó al vicepresidente Alfredo Palacios como nuevo presidente de la República ante el rechazo de los refugiados que pedían que se vayan todos. Sin embargo, no se limitaba al destituido Lucio Gutiérrez, sino a la clase política en general. La crisis política que vivió el Ecuador había llegado a su punto máximo durante la rebelión de los forajidos. Entonces el proclamado de la ciudadanía fue la salida del presidente Lucio Gutiérrez y la disolución del Congreso Nacional y las autoridades del Poder Judicial. Sin embargo, solo sirvió para provocar la caída de Gutiérrez y la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de entonces declaró vacante del poder de Gutiérrez y posicionó al vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo presidente. Palacio prometió buscar un mecanismo para reformar la Constitución. Sin embargo, todos los esfuerzos por realizarlo fueron bloqueados por el Congreso. Durante la campaña para las elecciones presidenciales 2006, la principal propuesta del candidato de izquierda, Rafael Correa, fue que el primer día de su gobierno llamaría a consulta popular para instalar una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución y forme la estructura del Estado, incluyendo la disolución del Congreso. Este le valió la victoria en noviembre de ese año. El día de la posesión de Correa, el 15 de enero de 2007, su decreto ejecutivo 002 fue llamar a la consulta prometida. Varios conflictos en el Congreso provocaron una crisis legislativa marcada por la destitución de 57 diputados que se oponían a la constituyente por parte del Tribunal Supremo Electoral. Este organismo electoral finalmente llamó a la consulta. La Asamblea Constituyente finalizó la redacción de la nueva Constitución el jueves 24 de julio de 2008. La misma fue aprobada por 94 asambleístas. El 28 de septiembre de 2008, la nueva Constitución fue aprobada con el 63.93% de los votos. Y el 20 de octubre del mismo año fue publicada en el registro oficial. En tanto, la economía siguió con sus altibajos. En 2005 creció 6%, en 2006 3,89%, 2017 2,48%, 2018 6,52%, 2009 1,4%, 2010 3,58%, 2011 7,78%, 2012 5,1%, 2013 4,5%, 2014 3,4%, 2015 0,3%, 2016 1,5%, 2017 3%, 2018 1,4%. A pesar de todo, como es de costumbre de una constitución promovida por la izquierda, el Estado se ha endeudado, a pesar que la constitución prohíbe endeudarse por encima de los 20%.
En 2002 se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, algo similar a lo que tiene Perú, no gastar más de lo que se recauda, pero en Ecuador dicha ley jamás se aplicó para acompañar la dolarización. El monto que se estima en 2018 por deuda es de 75.000 millones de dólares, esto porque Ecuador tiene un modelo económico de gasto y inversión pública. Ecuador se volvió adicto al gasto público, creció del 22% del PIB al 45%. Eso explica noticias como el siguiente. Ecuador alcanza acuerdo por 4.200 millones de dólares con el FMI. Ecuador coloca bonos por 1.125 millones de dólares con vencimiento a 2029 para recomprar deuda. Ecuador adquiere deuda con China sin comprometer crudo. La deuda pública creció 40% en el gobierno de Moreno. Más de los problemas económicos, la política no ayudó mucho a la estabilidad económica. La constante intromisión de la política en la economía, la mala costumbre de comprar deudas hace que Ecuador como país poco fiable. China también se convirtió nuevamente en prestamista y sacó de apuros a la caja fiscal. La transacción se concretó con el Banco de Desarrollo de China, que asciende a 7.438 millones de dólares, con una tasa de interés de 6,5%, la más baja de la historia, según las autoridades, a 6 años de plazo. Según el Banco Mundial, de un total de 190 economías evaluadas a escala mundial, Ecuador ocupa el puesto número 123. Disolver una empresa ocupa el puesto 158. Y en cuanto a los pagos de los impuestos, ocupa la posición 143 en el ranking. Como verá, hacer empresas en Ecuador es nada rentable. A pesar de todo, el país ha emprendido nuevas escalas de economía, como la innovación, que se ha invertido enormes cantidades de millones, con el fin de cambiar la economía del país por una economía del conocimiento. Desde la caída del Sucre, el ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, quien tenía el apelativo de padre de la dolarización, sostuvo que si bien la dolarización permite disminuir drásticamente la inflación, también admitió que no resolvió todos los problemas. A pesar de todo, ha brindado cierta estabilidad económica y política, y si no se hubiese dolarizado la economía en el gobierno del expresidente Rafael Correa de Ecuador, estaría en un escenario muy parecido al de Venezuela. La dolarización impidió, en cierta medida, a los gobiernos que financien su gobierno con déficit fiscal a través de la impresión del dinero. La dolarización exige un mercado laboral flexible y moderno, la libre circulación de capitales y unas finanzas públicas sanas con ahorros a fin de evitar impactos adversos del shock, es decir, la bancarrota, sobre todo de origen externo, aunque en los últimos gobiernos el Estado se ha estado endeudando. Finalmente llegamos 2019, donde el presidente Lenín Moreno se vio obligado a decretar a lo que los ecuatorianos conocen como el paquetazo. El llamado paquetazo no solo contempla la eliminación de los subsidios a las gasolinas, otra de las nuevas medidas que contenía en el nuevo plan se encontraba el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público de 30 días a 15 días y la renovación del 20% menos de remuneración de contratos ocasionales, entre otras, lo que desató la ira de los ecuatorianos. Pero usted se estará preguntando, ¿por qué el gobierno se vio obligado a tomar estas drásticas medidas? Durante la época del expresidente Rafael Correa, Ecuador tuvo una bonanza económica derivada del aumento del precio de las materias primas, tal como ocurrió en otros países de Latinoamérica. Eso provocó un fuerte crecimiento económico, al mismo tiempo un alza del gasto público. Este pasó del 25% del PIB al 44% entre 2007 y 2014. Un déficit que llegó a cerca del 7% del PIB entre los años 2015 y 2016.
Y debido a que el Producto Bruto Interno solo creció 0,3% en el segundo bimestre de 2019, se implementó un plan de ajuste fiscal que buscó reducir el déficit público, ahorrando $1.500 millones con el objetivo de cumplir con los requisitos del acuerdo con el FMI para la concesión de un préstamo de $4.200 millones. Y como saben los ecuatorianos, obligarían al gobierno a derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y por el cual se había generado una gran ola de protestas en el país. El legado de la dolarización ha sido un menor riesgo de tipo de cambio, la estabilización del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de la inversión privada. Indudablemente impulsado por la disminución de incertidumbre sobre los precios y las políticas financieras. Sin embargo, Ecuador permanece a merced de la evolución económica de Estados Unidos y los efectos resultantes de estos en el valor relativo del dólar, sin considerar que para el año 2020 se espera un año difícil para el sector económico y el intento de reformar la economía se topó con un muro. La pregunta más obvia es: ¿qué le espera en los próximos años a Ecuador?